buenas horas, jóvenes. Sean bienvenidos a su canal Ágora Político. Yo me llamo Alain Roy Montalvo Salazar, soy docente del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica, que en el presente año tiene el gusto de compartir con ustedes el desarrollo de esta área. Les invito a observar con detenimiento los videos que van a ser una especie de conclusión, de resumen de cada una de los temas que se desarrollarán en este tiempo. Y por favor, recuerden que yo me quedo en casa. Muy bien, jóvenes, empezamos la sesión 1 con el tema Construyendo nuestra ciudadanía. La ciudadanía en tiempos de una pandemia. Este tema corresponde al área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. El gran tema que vamos a tratar se resume en esta pregunta: ¿qué es la ciudadanía? Y se está desarrollando en 2 días. En el día 1 de la semana primera hemos analizado y reflexionado sobre las formas de ejercer la ciudadanía, y en el día 5, la ciudadanía en tiempos del COVID-19. Y esto nos da pase para explicar la situación problemática. Y la situación problemática es que vivimos en tiempos de una pandemia mundial. Esta pandemia mundial es a raíz de este virus que se llama el coronavirus, que lo tenemos aquí en la imagen, que empezó en China, en el Asia, en el continente asiático, y se ha ido extendiendo por todo el planeta. Parecía lejano los tiempos en que mirábamos y decíamos y pensábamos que no nos iba a afectar, que no iba a llegar a nuestro país, a nuestra ciudad, pero ahora también somos partes del sufrimiento que causa esta pandemia mundial. Y esto nos lleva a mirar la sala situacional del avance de la pandemia en nuestro país. Bueno, yo tengo aquí la información del 12 de abril, pero ya ha sido actualizada el día de hoy, martes 14. El presidente ha dicho que hay más de 10.000 casos confirmados y 230 el número de fallecidos. La situación problemática se puede abordar en estos 3 aspectos. 1. ¿Qué peligra la vida de las personas? Sobre todo, hay una población vulnerable que son las personas mayores de edad, personas ancianas y aquellos que padecen de alguna enfermedad crónica, como puede ser diabetes, hipertensión, obesidad mórbida, etc. 2. Que vivimos bajo una medida de aislamiento social, cuya finalidad es evitar que se propague los contagiados por el virus. Entonces todos estamos recluidos en nuestras casas y tenemos que guardar la cuarentena. Y 3, experimentamos una nueva forma de vida inédita para el mundo entero, porque estábamos acostumbrados a salir, a divertirnos, a socializar, a pasear por el parque, a caminar, a salir a hacer deporte, a la playa, al cine, etc. Y ahora no podemos hacer nada de eso, porque necesitamos evitar que esta pandemia se extienda, y por lo tanto estamos aislados y muchos no vemos a nuestros familiares o los tenemos lejos y ya no podemos estrechar las manos, por ejemplo, y hay que cuidarnos en todo momento. Entonces, la gran pregunta que vamos a tratar es: ¿qué es la ciudadanía? Un poco haciendo historia, para entender la ciudadanía tenemos que remitirnos al concepto griego, ¿no? Los griegos fueron los que trataron más sobre el tema del gobierno, y tenemos ahí a Pericles, el gran legislador, que exhorta a los atenienses a poder vivir adecuadamente, ¿no? Los griegos van a ser los primeros que van a entender que para poder relacionarse las personas como un todo, hay que crear una forma de gobierno. Atenas, por ejemplo, esa era la ciudad polis en la que Pericles vivió, era una democracia, que ese era el siguiente tema que vamos a tratar. Pero así como Atenas, que era una ciudad polis, una ciudad de estado, existían otras como Esparta, Creta, Tebas, Corinto, etc., cada una con su forma de gobierno distinta y muy particular. Entonces el ciudadano era aquel
que había nacido en esa ciudad-estado, en esa polis, y sentía una plena identificación con el lugar donde había nacido, y por lo tanto era parte del gobierno, ¿no? Formaba parte del gobierno. Luego el concepto de ciudadanía lo podemos trasladar a Roma. Tenemos ahí la imagen de Cicerón, que está exhortando al Senado romano para la expulsión de Catilina. El concepto de Senado, que es la forma magna donde se reúnen los representantes de la nación para poder legislar sobre asuntos públicos. Esa va a ser la gran invención de los romanos, la participación de las personas importantes en política. Pero a nosotros, nuestro concepto de ciudadanía lo hemos heredado directamente de la Revolución Francesa. Entonces, para entender rápidamente, antes de la Revolución Francesa había una forma de gobierno muy particular, que era el antiguo régimen, una monarquía donde el rey y sus ducados, ¿no?, príncipes gobernaban y tenían grandes privilegios, mientras que la plebe, la gente pobre, pues se morían de hambre muchas veces. La Revolución Francesa es romper con todas estas formas de privilegio, ¿no?, y ostentar que todos seamos iguales ante la ley, iguales en derechos, ¿no?, en derechos y en deberes. Entonces ahí de ese concepto es que nosotros hemos heredado la idea de ciudadanía de la Revolución Francesa. ¿Qué es la ciudadanía? Hay que entender estas ideas. Uno, es un concepto, es una idea, es un pensamiento, una forma de entender la vida social, ¿no? Y también es una experiencia histórica social, porque no es lo mismo la ciudadanía griega, la romana, la francesa, que la actual, ¿no? Por eso es un concepto que una experiencia también que está en constante construcción, que va evolucionando hasta llegar a la forma actual en la que vivimos, ¿no? Y esta ciudadanía, entendemos que existe la persona de manera particular, individual, y esta persona es sujeto. Sujeto viene del concepto de sujeción, que está sujeto. ¿Sujeto de qué? Es sujeto de derechos y deberes. Derechos y deberes. Y estos derechos y deberes le hacen parte de una comunidad política en particular. Una comunidad política en particular. Entonces, ¿y por qué somos así? Y ahí viene la explicación de Aristóteles, un filósofo griego. Él decía, el hombre es son politikon. En castellano dice, el hombre es un animal político. ¿Qué significa? ¿Qué quiere explicar Aristóteles con que el hombre es un animal político? Dice, la naturaleza del hombre es la de ser un ser social. O sea, nosotros, dice Aristóteles, hemos nacido para vivir en sociedad. Todos tenemos, esto es muy nuestro, inherente a nosotros. Y él explicaba que aquella persona que no puede vivir en sociedad, dice Aristóteles, o es un ángel, un semidios es el término exacto que emplea, o es una bestia. Porque todos somos por naturaleza sociales. La ciudadanía, por lo tanto, ahora como lo entendemos, es en que vivimos en un estado. Este estado es el Perú, el estado peruano, y en la cual, de manera particular, tanto la persona varón como la persona mujer se siente miembro, es miembro de este estado, y es miembro que posee libertad por su nacimiento, y esa libertad le hace ser igual ante la ley. Todos somos iguales ante la ley, dentro de este contexto del estado peruano. Entonces la ciudadanía, entendemos, nos da tres cosas. Uno, un sentido de pertenencia. Pertenecemos a una nación, a una patria, a una comunidad política. Esa comunidad política es la del Perú, ¿no? De manera macro, ¿no? Y de manera micro, pues es tu ciudad, Reque, Chiclayo, no sé, el distrito donde vivas, ¿no? Y por lo tanto perteneces a un sitio en concreto, ¿no? Tienes una identidad. Y luego que somos sujetos de deberes y derechos. No solamente de derechos, es muy importante siempre entender que nos quedamos siempre con los derechos,
pero también son los deberes, aquello que mis obligaciones, que tengo que dar cuenta. Y lo otro es que debemos participar en asuntos públicos. Ser ciudadano no es ser ajeno a la idea de lo que está pasando afuera, no me compete, mientras que no me afecta a mí, no me compete, sino el ciudadano es aquel que participa en asuntos públicos, que busca sobre todo el bien común. Entonces, viene la pregunta, ¿cómo ser ciudadanos en tiempos del COVID-19? Y entendemos, si yo soy ciudadano y soy sujeto de deberes y derechos, entonces si vivo en un estado que es el estado peruano, en el cual hay una democracia, la forma de gobierno es una democracia, y esta democracia, que es el tema siguiente que vamos a ver, busca el bien común, ese bien común no solamente para mi familia o para mí de manera particular, sino también para mi comunidad, para mi ciudad, para mi país. Nuestro presidente, que es nuestro representante, frente al coronavirus ha tomado una medida, dar un decreto supremo número 044-2020 PCM, por la cual se nos pide vivir aisladamente este tiempo, un tiempo de cuarentena, un tiempo de aislamiento social. ¿Cómo ser ciudadanos? Respetando esta medida social, respetando este decreto, es lo único que se nos pide. ¿Por qué? Porque si tú buscas el bien común, tanto para ti como para tu familia, tú vas a tratar de cuidar tu salud, en primer lugar. Ese es el bien común, la salud, no solamente tuya, sino de los tuyos. Y no solamente de los tuyos, sino también de toda tu comunidad y por ende de la ciudad y del país. Ser ciudadanos en este tiempo de una pandemia es acatar cada una de las cosas que se nos pidan. Parece que es restrictivo porque mi derecho es que yo quiero ser libre, quiero salir al cine, quiero hacer mi vida normal, quiero celebrar, quiero estar con mis amigos. Pero no, nadie nos obliga. Tú has cedido ese derecho y el Estado te está imponiendo este deber. Cumple con esto, porque lo que buscamos es el bien común, el bien de todos. Entonces, ya concluyendo, vamos a reconocer nuestros saberes. ¿Qué hemos aprendido hoy día? Vamos a hacer un cuestionario, una trivia. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué es la ciudadanía? La alternativa A nos dice, es el concepto que designa a aquellos que viven en la ciudad. La B, el saber que somos sujetos de deberes y derechos. Y la C, es una experiencia no aprendida. Iniciamos el temporalizador. Tenemos 6 segundos. Muy bien, se acabó el tiempo y la alternativa correcta es la letra B. El saber que somos sujetos de deberes y derechos. La segunda pregunta dice, ¿qué nos permite ser ciudadanos? La alternativa A, vivir en la ciudad que queramos. La B, exigir solo que se respeten mis derechos. Y la C, participar en asuntos públicos en busca del bien común. Iniciamos otra vez el temporalizador. 6 segundos. Corren. Se acabó y la respuesta correcta es participar en asuntos públicos en busca del bien común. La pregunta 3 es, ¿qué necesito aprender para desarrollarme como ciudadano? La alternativa A, reconocer al otro o otra como legítimo e igual a ti y dialogar para escuchar atentamente. La alternativa B, reflexionar sobre asuntos que afectan a todos y actuar en busca del bien común. Y la alternativa C, todas son correctas. Iniciamos el temporalizador, 6 segundos, corren. Bien, se acabó el tiempo y la respuesta correcta es la C. Todas son correctas. Damos por terminada y concluida nuestra sesión número 1, que es la ciudadanía. Muchas gracias.